Hey, Sean again. Now you're joining us for Hola, what has been a Sean, session aquí. around Ahora vamos a transforming tener una finance for sesión transforming sobre la companies. transformación de las finanzas para empresas This is a en paper looking at transformación. how we Tenemos might go un about paper providing que assistance examina for cómo companies podemos who are in ofrecer transition, whether corporate asistencia strategy a las or corporate empresas que transformation. están We'll also emprendiendo dig sus into how we might be able to estrategias de provide more transición. rigor for all the Cómo announcements that are out there now about es, 2050 targets and 2030 targets for corporates, co- and also for Este standalone artículo or se ocupa de transformative cómo markets, podemos which hacer is que esta great. información Last sea year, más we now have much creíble more para el of a mercado de tool to bonos assess the claims y that are being esto, made or to gracias al track trabajo hecho los the dos últimos quality of años, data es we have algo with más us now. concreto y más As riguroso. Y usual, ese es I el need to say thank paper you del very que much to vamos our sponsors a hablar. who make all this Bueno, possible. antes de pasar a la sesión, Today's quiero sponsor is Continental, agradecer who've been our a partner on this los journey of transitions. They also supported patrocinadores our de esa paper, this sesión. incredible El transitions patrocinador paper de at la last sesión de hoy year's es Credit Climate Bonds Suisse, annual que conference. This year we have a new paper, patrocinó la conferencia del año Taking a pasado y closer este look año going tendremos un nuevo forward paper at por parte companies de that are ellos trying que to make the transition, but they're starting off vamos a with intentar limited trabajar con support from the empresas government que están or a haciendo la relatively small transición, asset pero base. The que commitment to change needs to continue. empiezan In fact, you've heard that many times in many con una sessions of this cartera de conference. activos. And of course, JP Morgan, our global sponsor for the whole conference, who again is engaging Bueno, with the ustedes sponsors ya lo han escuchado en las demás sesiones. we are JP really Morgan es proud el for the whole conference to be patrocinador de participating. todas estas I secciones. have a Y few esto no es algo classic solo housekeeping para items. hoy, Q&A box, give it a shot. sino Use para the todos chat los días de la to conferencia. Una vez más, feedback the recordando la translations parte for now. administrativa, Note the Japanese translation tenemos is now available. If el you put your chat para headphones on, you'll be preguntas able to get Japanese. Should that be your first language? de parte de la Or interpretación. English speaking at home. Tendremos interpretación del japonés, además de otros All the sessions idiomas. are being recorded. They'll be there till November. Si gustan, And of course, there's pueden networking escuchar otros idiomas component here para in the poner su upcoming session cerebro a we've asked you to prueba. Las sign up sesiones se for van a this week. grabar y Today, tendremos during this acceso a short ellas session, I've hasta got two noviembre. speakers. I've got Y hay Marissa mucho Drew, networking who's sucediendo been speaking en so often over the last couple of years about this issue, to talk about las sesiones. Marisa Drew, con what the quien hemos demand is, trabajado what we're seeing durante out in the market. mucho tiempo Marissa is the chief para sustainability abordar officer qué estamos and haciendo. global head of sustainability Y Marisa strategy es directora at de Credit Suisse sostenibilidad at y Credit jefe Suisse. de la estrategia de And sostenibilidad you'll see a name popping up in the media all the time, which de is very, very sostenibilidad y vocal finanzas and de which is Credit fantastic on Suisse. this particular issue. Su Now, nombre es Marissa is visto our todo el great tiempo title en los session, medios de great title comunicación. chief Ella es una expert persona session, muy who's actuante. also been Y working Ana on this new Creed, platform on sustainable finance nuestra and directora has been asociada the lead author alongside Michelle Horsley, her y colleague, trabaja con finanzas on this particular book sostenibles that we're y es publishing una for autora them. líder So, junto con Michelle now Rushfield en este I'd like to asunto start off específico. with Anna. Bueno, pasemos And I've ahora asked Anna a to las share a slide panelistas y vamos a with some empezar con introduction Ana. about this A paper Ana so we le know what we're pedí seeing. que And then I'm going to go to Marissa and prepare say, una diapositiva what's the buzz out there? presentándonos What's the este background paper to this y paper we've just después voy a published? dirigirme a Anna, can you Marisa kick us off? And can para you link to a slide preguntarle somehow cuál ha to the sido el link? telón de fondo de But este Anna, paper. tell Ana, us ¿puedes what we've empezar? done here and what you're Puedes going to show poner us tu today. diapositiva. A lo mejor tu equipo Yeah, thank you, nos Sean. puede ayudar, Ana. ¿Qué Sure it hemos says this is hecho? a companion Bueno, paper or follow-up paper como to the dijiste, este es un recent artículo, un conference paper last year. de seguimiento al que fue So in presentado general, el año our pasado, en la focus on conferencia del año pasado, transitions and que se ocupaba de del transitions financiamiento de of la course transición y need de to los make diferentes tipos de and set transición right y de los principles around compromisos que las transitions. empresas This deberían paper hacer takes it a step para una further transición in one creíble. area that the UK Este has not gone into so paper much da before, un paso assessing whole más companies. We've obviously adelante done a lot of work on use evaluando el proceeds compromiso como markets un todo and therefore en set términos de use criteria for proceeds, assessing the market para el cual utilizations. hemos evaluado los criterios y los Obviously, bonos various sectors existentes got various relacionados labels on them, so con green, varios blue sectores for y varias resilience etiquetas: or verde, azul, transition away in other resiliencia, sectors. What we're transición en looking to algunos do now is sectores. really broaden that out so that we Ahora can lo que validate estamos haciendo es companies as a whole, ampliando including ese estudio KPIs. para evaluar So that we could evaluate companies a that las are empresas como un more todo y sus susceptible to the KPIs. wider Eso porque SLPs and hemos visto sorry, el sustainability linked bonds crecimiento market, which de are los very new
bonos vinculados a la sostenibilidad, que son un instrumento muy reciente, pero que vienen ganando momento, particularmente en sectores que a menudo son sectores que emiten mucho, como el sector energético o el de transportes, aviación, que necesitan descarbonizar mucho para que todos los sectores de la economía hagan esta transición. Nuestro foco en el paper es la descarbonización, no para desconsiderar los demás aspectos que tenemos que hacer para asegurar esta transición, pero ahora nos estamos concentrando en el paper, en la descarbonización y en la estrategia de descarbonización para la transición. O sea, ¿qué queremos dentro de la CBI al evaluar los KPIs de las empresas para certificarlos? Y no- nos gustaría mucho ver que poder certificar algunos bonos de use proceeds, de manera que esta es una pieza complementaria para aportar la claridad y el rigor al mercado sobre los instrumentos financieros existentes y qué empresas están vinculadas a este desempeño. Marisa, esta es una conversación que hemos tenido ya varias veces, pero ¿nos puedes poner en contexto sobre la demanda del mercado y su opinión sobre la urgencia desde el punto de vista de un banco que está fomentando el cambio? Gracias, Sean. Un gusto estar aquí contigo. Muy feliz por poder conversar sobre este tema que mucho me apasiona. Bueno, antes que nada, según el informe de la IPCC, que muestra una dura realidad y cómo tenemos poco tiempo para tomar medidas y que si seguimos con las tendencias actuales vamos a perder la oportunidad. Sin embargo, el efecto multiplicador es cada vez, sin el efecto multiplicador, los desastres serán cada vez más concretos. El informe es una especie de llamada a la acción tanto al sector financiero como a las empresas. Se ve compromiso tras compromiso en el sector financiero a la neutralidad carbona. Creo que 2.000 de las principales empresas cotizadas en la bolsa han asumido estos compromisos, así como municipios y ciudades. Pero la siguiente pregunta es, si asumes el compromiso, ¿cómo vas a financiar esa transición? Y hay una gran necesidad de descubrir cómo hacerlo de manera rigurosa y de manera que permita que el mercado siga confiante en que habrá capital y recursos. Y los inversores deseen hacerlo. Y como dijimos en nuestro primer paper, la ausencia de regulación o de terminología estandarizada, hay mucha confusión en el sector que no ayuda eh, el sector. Lo que hace la iniciativa Climate Bonds al intentar estimular la creación de estas definiciones y de sustentar estas definiciones con ejemplos que las empresas y los inversores les resulten útiles. Entonces estamos dando ese paso porque lo que se ve en el mercado hoy, y a propósito, el mercado está muy caliente. En el primer semestre de este año emitimos cerca de medio trillón en bonos y mucho más que hace un año. En un año y medio conseguimos un 50% de crecimiento. Y lo que también hemos visto es un crecimiento en los distintos tipos de bonos y etiquetas. Lo más novedoso son los bonos vinculados a la sostenibilidad que definen una serie de KPIs como un compromiso para el uso de los recursos. Si esos compromisos son cumplidos, las empresas pueden reducir el costo del capital o si los KPIs no son alcanzados, hay una penalidad. Pero el diablo vive en los detalles. Puede ser muy confuso en términos de que si esas metas son viables y la penalidad es suficientemente rigurosa, entonces este es el tipo de preguntas que nos llegan. Y en el primer paper
quisimos enfocar de manera precisa la cuestión de que hoy quienes ya son verdes tienen que enfrentar la transición. La transición puede significar distintas cosas. Existe la transición para quienes ya son verdes, para quienes no son verdes o no están alineados con los principios. Ser un poco más verde es mejor. Deberíamos crear una nomenclatura distinta para facilitar a los inversores la elección de dónde invertir. Entonces, esa es la discusión que estamos teniendo y de qué tanto necesita el mercado estas definiciones. Y como siempre, cuando el mercado está confiante, habrá más capital que invertir para financiar estos compromisos ambiciosos de las empresas. El paper toma como referencia la cifra de 7 trillones en infraestructura para la transición hacia las metas de París y cerca de 2 trillones solo en el sector de energía. Y esas son las cifras con las que quienes trabajan en este mercado quieren trabajamos, principalmente en flujo de capital. Nos queda mucho por hacer, pero como dijiste, el mercado de bonos verdes está muy caliente, se está volviendo loco. 3 trillones de dólares en circulación. Yo diría 3 trillones de dólares al año. No hemos llegado ahí todavía. Creo que para el 2022 lograremos llegar a ese monto. Pero hay la necesidad de fijarnos en más áreas y lo que no hemos hecho fue enfocar las áreas más difíciles para la transición. Y hemos escuchado a lo largo de esta jornada la opinión de varios sectores respecto a la transición y sobre qué inversiones permitirían hacer esta transición. Los automóviles a diésel o buques a diésel, diríamos que representan un 50% de las emisiones respecto a la flota existente. Sin embargo, ¿eso es suficiente según la taxonomía de la UE o de la CBI? No, no es suficiente debido al sector de transporte. Para alcanzar las metas para el 2030 necesitamos una mayor reducción de este sector. Y si construyes una planta a diésel, vas a bloquear la oportunidad de crear una planta eléctrica. Es contraproductivo. Entonces, afortunadamente, Volkswagen ha empezado a invertir en tecnologías eléctricas. Por lo tanto, el abordaje de benchmarking en la transición es un elemento crucial de esto. Sin embargo, hay otros elementos. ¿Podrías hablarnos de los principales puntos del paper para recordarle a nuestros asistentes acerca de las decisiones que se deben tomar en el ámbito de estas estrategias y promesas corporativas? Gracias, Sean. En el paper tenemos 5 aspectos más importantes que deben adoptar las empresas. Como hicimos en septiembre del año pasado, la transición creíble tiene que ser suficientemente robusta y estar alineada con el Acuerdo de París para alcanzar las metas de emisiones para el 2030 y para el 2050. Entonces, hay muchas áreas en las que queremos ver que las estrategias de transición y los KPI se ajusten. La primera es la alineación con las metas de París. Las empresas están adoptando una trayectoria específica alineada con las metas del Acuerdo de París, trayectoria que tiene que ver con opciones energéticas y otras. Es una trayectoria bastante directa que nos va a llegar a la alineación con el carbono cero. Y esto es fundamental y es común a todos los que participan en el sector, así como la transparencia. Y necesitamos que las empresas digan cuáles son sus KPIs y cuánto han avanzado en esa trayectoria y cuán rápido van a seguir avanzando. Eso es crucial en materia de benchmark.
puesto que esto es bastante objetivo, directo y no se trata de evaluar otras cosas, sino simplemente hacer comparaciones contra estas metas y resultados. Lo segundo es la robustez del plan. Es bueno tener metas, pero se deben tener planes robustos por detrás de estas metas y establecer estrategias de qué se va a hacer para alcanzar esos KPIs, planes financieros, planes de gobernanza, aunque no enfocamos mucho el tema de la gobernanza, nos enfocamos más en el trabajo que ha sido hecho en ese sentido. Esto es algo que nos interesa mucho, la evaluación de la empresa como un todo. Tenemos que concentrarnos en lo que pensamos que son los elementos críticos para el éxito. La tercera cosa tiene que ver con la acción para la implementación. Como pusimos en el paper el año pasado, nuestras acciones tienen que ser concretas, no pueden ser solo promesas y tenemos que ver lo que está ocurriendo hoy. Puede ser la asignación CAPEX, la asignación OPEX, se está reduciendo algunas actividades, o se está buscando cuáles se va a aumentar o estableciendo interconexiones. Queremos ver las acciones que ustedes pueden tomar y que deberían estar tomando. No se trata de promesas, no nos interesan las promesas para mañana. Entonces, el 4 es sobre la monetarización formal para ver la necesidad de lo que tiene que ser calibrado. Y el 5 son reportes financieros de modo general para propósitos de transparencia y visibilidad. Eso va a construir credibilidad en este mercado. Se queda bien claro lo que estás haciendo. Tengo una última cosa, dos en realidad. Una cosa es que queremos que todas estas cosas sean realizadas, las metas, los planes, el reporte interno, externo, la verificación. No tenemos tiempo para metodologías complicadas y para esperar. Las cosas tienen que ser sencillas y tienen que incluir estas 5 cosas por igual. El último punto, que es lo que me lleva al tema de que China va a reunir a todos en esta transición. Nosotros en CBI queremos ver acción y lo estamos empujando para que ocurra. No tenemos interés en los que todavía no empezaron. Entonces vemos que hay dos matices de la transición, una transición verde para las organizaciones cuya descarbonización está alineada con el Acuerdo de París y están trabajando rápidamente. Y tenemos una transición interina para aquellos que están un poco más retrasados, están creando planes y están en el comienzo de sus acciones para la transición, pero todavía no llegaron. Quizás les demos una ventana limitada, digamos 2025, les damos tiempo para que lleguen a donde tienen que llegar. Nuevamente, es una manera de reunir a todos y traerlos hasta nosotros, pero hay que reconocer que algunas personas están un poco más retrasadas y necesitan un poco más de tiempo. Entonces, creo que esos son los principales puntos del paper que salió hoy. Marisa, ¿qué piensas tú? Esto es exactamente lo que queremos, un poco más de precisión. Como dije más temprano, el mercado, si eres un inversor, para tratar de hacer, entrar en profundidad en todos los temas para definir en qué parte del espectro las personas están, verde oscuro, verde claro, y ver si es que hay una concordancia con los KPIs de Europa, por ejemplo. Hay mucho terreno por navegar ahí. La idea de que están buscando, y me gustaría mucho saber lo que piensa el mercado, yo soy solo una voz, pero a mí me gusta mucho tener una transición verde. Ya verde es una cosa, transición verde es otra cosa. Estoy en la transición a carbono cero. Después hay una transición interina. No puedo definirte hoy dónde estoy, pero estoy mejorando. Hay un apetito limitado para financiar esa categoría a lo largo, pero sé que necesitamos instar a las personas que aceleren las cosas, porque se trata esto funciona muy bien porque ayuda a los inversores a comprender mejor lo que está ocurriendo y a saber en qué invertir. Pero si vamos a conseguir un flujo de caja en la escala que necesitamos, es necesario que expliquemos las cosas muy bien. Hay
y que las empresas entiendan que todo esto importa, porque si no van a haber empresas que van a decir, ah, no, yo todavía no estoy listo a hacer esto, tengo mucho por hacer antes. Sí, eso está muy bien, realmente hay que establecer reglas claras. El valor de los mercados tiene relación directa con las fronteras, con los límites. Sin límites, las cosas se van por agua abajo. Y hay que mostrar también que hay plazos temporales respecto al mercado verde. Y necesitamos los límites también porque existen riesgos materiales absolutos con los cuales tenemos que lidiar. Es algo que ya escuchamos de los bancos centrales. Tenemos y tendremos muchos riesgos de aquí en adelante para financiar la estabilidad y la sobrevivencia de nuestras sociedades. Entonces tenemos que tener seguridad de que nuestras intervenciones están ayudando materialmente a que todo esto ocurra. Se trata de acciones reales, pero también se trata de recordarles a todos. Si escucharon las sesiones anteriores, aquí no estamos hablando de construir solar, de construir energía eólica. Claro que necesitamos más, pero se trata de pensar en las industrias sucias. Necesitamos transporte marítimo. Entonces hay muchos beneficios involucrados aquí. Tenemos que asegurar la integración del mundo para evitar la nuclearización y la fragmentación, que es un riesgo del cambio climático. La integración del mundo es fundamental para la paz. Si no lo hacemos, si todo cae, entonces el futuro no va a ser nada agradable. Y eso tiene que ver con las instituciones colaborativas también. Pero después de la Guerra Mundial, los participantes de Bretton Woods decidieron que no iba a haber un impuesto para la aviación, porque pensaron que iba a ser muy importante que las personas pudieran visitar los otros países para la paz global. Este tipo de pensamiento sobre cómo estamos conectados como un planeta va a ser muy importante en un siglo de volatilidad extrema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asegurar que el transporte marítimo utilice combustibles limpios. No vamos a pasar para gas, sino para hidrógeno, como Maersk está haciendo. Y si escucharon la sesión de hidrógeno esta mañana, van a entender qué fantásticas las cosas que están ocurriendo. Los precios ya están bajando, ya tenemos contratos de hidrógeno verde para la entrega de 1.5 euros por kilo, que en este momento están en 10.5 euros por kilo. Eso va a ocurrir en España, es un cambio fantástico para la aviación. Ya tenemos criterios en el transporte terrestre que están mejorando la situación en esa área también. Ya tenemos también nuevos principios para la construcción verde, como escuchamos en la sesión que nos precedió. Y vamos a crear una alianza, una asociación con el Consejo Mundial de Construcción Verde para ver cómo podemos asegurar la certificación para las entidades que están comprometiéndose a la transición necesaria de acuerdo con los estándares actuales. Hay tantas cosas que podemos hacer aquí. Entonces, es mucho más que simplemente bonos con el uso de los ingresos. Es necesario, podemos ayudar al reconocimiento de las empresas que están haciendo lo que tienen que hacer. Después, acero, productos químicos, infraestructura de petróleo y gas que ya existe. Cosas que no son nuevas porque la Agencia Internacional de Energía, cuando salió hace algunos meses con carbono cero, casi mató la idea. Cuando dijo que no hay espacio para combustibles fósiles para alcanzar nuestra meta de carbono, pero igual tenemos esos activos y tenemos que ayudarlos a hacer la transición antes de apagarlos. Entonces es un área tremenda y todas estas cosas tienen que ser comprendidas. Es necesario apoyar la transición de esos activos que ya tenemos, porque si no va a ponerse muy complicado construir edificios, por ejemplo. Y ese es el futuro. Ana, puedes hablar. En esa nota esta mañana tuvimos una sesión sobre iniciativas basadas en metas, RMI y otras. El mensaje fue que nosotros y las otras industrias hemos hecho mucho trabajo sobre cuáles son los caminos para estas industrias de mucha emisión.
Hemos trabajado mucho compartiendo información y todavía tenemos que actualizar nuestros ritmos, pero tenemos esperanza como un grupo de organizaciones de que vamos a poder contribuir con orientaciones para los diferentes sectores puedan alinearse. Estas orientaciones ya existen hasta cierto punto y estamos trabajando bastante para compartir nuestros conocimientos respecto a esas trayectorias de transición y para mostrar cómo las empresas pueden alinearse y hacer parte del movimiento. Hay un gran movimiento, hay mucho apoyo. Hay mucha información de apoyo para que todo esto sea muy tangible para las empresas, para que puedan cumplir sus compromisos a tiempo. Entonces, fantástico todo lo que podemos hacer y queremos el apoyo de la industria financiera también. Lo que dijiste es sumamente importante, Ana. Queremos poner todo esto en una caja de herramientas que podamos distribuir con criterios exactos para las entidades, pero en ese tiempo queremos saber qué cosas la industria puede hacer para apoyar un bono use of proceeds, el uso de con uso de los ingresos. Ana, ¿qué piensas tú? O Marisa, ¿qué piensas tú? ¿No? Va a ser fantástico. Sí, como industria, si aprovechamos este momento para financiar esta área, creo que es de nuestro interés. Creo que los inversores están de acuerdo, pero no quieren ver cosas vacías, quieren ver acción, quieren ver planes. Si nosotros no definimos las cosas, van a definirlas por nosotros. Si todos aprovechamos este momento del llamado a la acción que tú sugieres, involucrándonos más y siendo más exactos, me gusta mucho esta idea de un programa de certificación. Ya tenemos aseguramiento de terceras partes para bonos verdes hace una década. Pero si ustedes como especialistas en este campo, que ya están en este camino, pueden darnos esas cosas como un servicio, eso va a agregar confianza, no solo para la comunidad de inversión, sino también para los reguladores. Creo que esa es una dirección que se está viendo como muy importante. Entonces, hay un gran interés en movilizar el capital en escala. Una cosa es seguro, vamos a seguir trabajando en una revisión de todo eso. Y muchas gracias por seguir tocando los tambores en tu comunidad. Marisa, por ejemplo, apareció ya en el Financial Times discutiendo este tema y necesitamos ese tipo de cosas. Ana, creo que el principal mensaje aquí es que no se trata solo de verde, se trata de tomar las cosas difíciles y hacer el cambio en esas partes. Eso quiere decir que necesitamos una discusión y me recuerdo de un inversor grande que dijo que no podía votar en la resolución de Exxon para cambiar los miembros del consejo porque tenían desinvertido. Por eso fue una oportunidad perdida porque no podían más votar. Bueno, si eres grande, la interacción, el engagement es fundamental. Tenemos que terminar esta sesión y pasar a la última sección. Y es una conversación, pero estos últimos días han sido fantásticos. Y el tema de cómo asegurar la transición en las áreas difíciles es lo que estuvo por detrás de todas las sesiones. Marisa, tú hablaste como sector corporativo, pero ¿crees que los clientes están comprendiendo desde el punto de vista de los inversores? Sí, seguro que sí. No se puede conversar con un cliente sin que aparezca ese asunto. Entonces, sea el miedo de la disrupción y la reacción a eso, o la presión de los reguladores, o la presión de los consumidores, o la presión de los dólares de los inversionistas. Entonces, eso vale para todos lados. Y eso nos insta mucho. Entonces, ¿cómo alinear el trabajo de todos en una misma dirección de manera sensible?
Es el próximo paso, creo que es lo que estás diciendo. Entonces, júntense a nosotros, vamos a juntarnos todos en esa trayectoria. Vamos a armonizar, porque finalmente eso es lo mejor que el mercado podrá hacer por sí mismo. Gracias, Marisa. Ana, ¿algún comentario final? ¿Qué tienen que hacer las personas en este momento para unirse a la historia? Se trata de aprender lo que existe, ya de ver qué se puede hacer. Si no se empezó, que se empiece a hacer los ajustes transicionales dentro de la organización. Hay un rol para cada uno de nosotros. Ana, ¿y no quieres ayudar dando insumos para el paper? Sí, voy a hacerlo. Creo que en nuestro sitio web hay un enlace para dar feedback y vamos a tener muchas conversaciones sobre esto después de la conferencia, seguro. Tendremos gran gusto de interactuar con ustedes. Muchas gracias, Marisa, por recordarme. Muy bien hecho, Marisa, buen recuerdo. Y para todos nuestros socios como Credit Suisse, va a haber mucho espacio para que se junten a nosotros. Si quieren juntarse a nosotros, mándenos una nota y también dennos alguna orientación sobre la dirección. Queremos que esta sea una conversación de la industria, no solo de la CBI. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Marisa. Sigan conversando. Vamos a tornar todo esto realidad.